Bueno, saludos a todos, sean bienvenidos a esta presentación sobre la tarea 4 de la asignatura Cálculo Diferencial. Mi nombre es José Alexander Álvarez Herrera y soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad de El Salvador. En esta ocasión vamos a estar dándole solución al siguiente problema que nos dice que para la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2, debemos obtener las siguientes, debemos resolver los siguientes literales. El literal A debemos obtener los intervalos donde es creciente o decreciente. El literal B debemos determinar sus valores máximos y mínimos relativos. El literal C debemos obtener la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica. Literal D debemos trazar su gráfica. El literal E investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 1, menos 2. Y el literal F debemos investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo 1,2. Para comenzar, pues vamos a determinar las asíntotas, pero como estamos trabajando con una función polinómica, pues esta no posee asíntotas, ya que la función no se define para ningún punto en todo su dominio para los números reales. El paso 2, debemos determinar los intersectos con el eje X y el eje Y, para lo cual para el eje X vamos a hacerlo cuando Y tiene un valor 0. Entonces sustituimos en esta parte de la función, vamos a igualar la función a 0. Vamos a resolver esta ecuación x al cubo menos 3x más 2 igual 0. Para lo que tenemos que eso es igual a tener a x más 2 por x cuadrado menos 2x más 1. Lo que hemos hecho ahí es factorizar y esto siempre igualado a 0. Luego vemos que en esta parte x al cuadrado menos 2x más 1 se trata de una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos dos factores que están igualados a un 0. Entonces tenemos que el primer factor debe ser igual a 0 o el segundo factor debe ser igual a 0. Para lo cual tenemos la primera respuesta que x vale menos 2 o x vale menos 1. Entonces los puntos que se interceptan con el eje X son por lo tanto el punto menos 2,0 y el punto 1,0. Ahora vamos a encontrar los interceptos para el eje Y. Para esto sucede cuando X toma el valor de 0, entonces vamos a sustituir en la ecuación, pues vamos a tener que 0 al cubo menos 3 por 0 más 2 es igual a Y. Solucionando esa ecuación, pues tenemos que el Y toma el valor de 2, por lo tanto el intercepto con el eje Y es el punto 0,2. Ahora vamos a encontrar la derivada de la función. Vamos a determinar los puntos críticos y analizar dónde la función es creciente o decreciente. Tenemos que la derivada de la función original es igual a 3x cuadrado menos 3. Entonces los puntos críticos deben satisfacer que la derivada debe ser igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación que tenemos acá. Entonces nos queda que 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Vamos a resolver, entonces 3x cuadrado es igual a 3. Siguiendo pues el proceso tenemos que este 3 se está multiplicando, lo pasamos al otro lado de dividir, entonces tenemos que x cuadrado es igual a 3 entre 3, pero como 3 entre 3 es igual a 1, entonces x cuadrado es igual a 1. Para lo cual pues si a este sacamos raíz a ambos lados, tenemos que x es igual a un 1 positivo o x es igual a un 1 negativo. Por lo tanto, x igual 1 y x igual menos 1 son los puntos críticos.
Ahora, para determinar los máximos y los mínimos relativos, sustituimos estos valores de x en la función original. Entonces recordamos que teníamos que la función original era x al cubo menos 3x más 2. Entonces vamos a sustituir en lugar de las x, vamos a poner el 1. Entonces tenemos 1 al cubo menos 3 por 1 más 2, vendría siendo igual a 0. Porque si tenemos 1 al cubo es igual a 1 menos 3, 1 menos 3 igual a menos 2, y si le sumamos este 2 pues nos va a dar igual a 0. Entonces este es el resultado. Ahora vamos a sustituir el menos 1, tenemos menos 1 al cubo es igual a menos 1, menos 3 por menos 1 es igual a menos 3, y como tenemos acá este signo, entonces aplicando la ley de los signos tenemos que este nos queda con un valor positivo, un número 3. Entonces 3 menos el 1 que teníamos acá al principio quedaría en valor de 2, y por último le sumamos este valor de 2, entonces 2 que nos resultó aquí más 2 que tenemos acá nos da el resultado que es igual a 4. Entonces tenemos que el mínimo relativo vendría siendo el punto 1,0, y el máximo relativo vendría siendo el punto menos 1,4. Ahora vamos a analizar los intervalos que forman los puntos críticos, donde vamos a determinar si la función es creciente o es decreciente. Tenemos que en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, la función es creciente, ya que a medida que nosotros vayamos tomando valores mayores para x, la imagen que nos devuelve la función original nos da también resultados mayores. Entonces es decir que la función es creciente en ese intervalo. En el intervalo de menos 1 a 1, la función decrece, ya que a medida que vayamos tomando valores mayores para x, la función nos va a arrojar valores menores para y. Entonces en ese intervalo la función decrece. Ahora, para el intervalo desde 1 hasta el más infinito, la función crece, ya que si nosotros vamos tomando valores mayores para x, la función nos va devolviendo valores mayores para y. El paso 4. Vamos a encontrar los puntos de inflexión y vamos a analizar para ello la doble derivada, es decir, que vamos a sacarle la derivada a la primera derivada que teníamos al principio, que es esta, 3x cuadrado menos 3. La derivada de esta función es igual a 6x. Entonces el punto de inflexión va a satisfacer que esto que hemos encontrado acá, este 6x, va a ser igual a 0. Entonces vamos a resolver esto. Este 6 que está aquí multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces tenemos que 0 entre 6 es igual a 0. Entonces x es igual a 0. Por lo tanto, 0 es el punto de inflexión para encontrar el valor de y. Cuando x vale 0, vamos a simplemente sustituir en la función original el x igual 0, y tenemos que cuando x vale 0, entonces y vale 2. Por lo tanto, el punto de inflexión intercepta y en el punto 0,2. Ahora vamos a analizar los intervalos que forman el punto de inflexión. Vamos a observar que desde menos infinito hasta 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Esto porque como nosotros ya habíamos determinado el máximo relativo, tenemos que menos 1,4 es el máximo relativo. Entonces, como acá viene desde menos infinito hasta menos 1, entonces la función es cóncava hacia abajo. Ahora también vamos a observar que desde 0 al más infinito
la función es cóncava hacia arriba porque 1,0 es el mínimo relativo. Entonces ahí tendríamos lo que es la concavidad de la función. Ahora vamos a proceder a dibujar la gráfica, ¿verdad? Entonces tenemos que para la función, con todos los datos que nosotros ya recolectamos sobre la función, nosotros podemos lo que es trazar su gráfica. Entonces tenemos acá la gráfica para la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Lo que decíamos, ¿verdad? El máximo relativo vendría siendo el punto menos 1,4, que sería acá. Este sería el máximo. Y el mínimo sería el punto 1,0, que sería este de acá. Como decíamos, desde menos infinito hasta el punto de inflexión, que sería 0,2, estaría dada por una concavidad hacia abajo, que es esto que observamos. Y desde 0 hasta el más infinito dijimos que era cóncava hacia arriba, lo que podemos corroborar acá en la gráfica, que es cóncava hacia arriba. De esa manera tendríamos dibujada la gráfica para la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Bien, ahora vamos a verificar si la función cumple con el teorema de Role en el intervalo de cerrado menos 1,2. Para ello primero debemos de verificar que la función sea continua y derivable en el intervalo. Y como ya dijimos al principio, al tratarse de una función polinómica, pues esta función es continua y es derivable para todos sus puntos, por lo que cumple las dos condiciones anteriores. Ahora vamos a sustituir los valores que nos dan en este intervalo. Para f de menos 1 tenemos que menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2 es igual a 4, y f de 2 es igual a 2 al cubo menos 3 por 2 más 2 es igual a 4. Entonces vemos que f de a, que es el primer elemento del intervalo, es igual a f de b, que es el segundo elemento del intervalo. Entonces tenemos que f de menos 1 es igual a f de menos 2, lo que teníamos acá, que este 4 es igual a este 4 que nos devuelve la función. Por lo tanto, se cumple el teorema de Role en el intervalo cerrado menos 1,2. Ahora vamos a verificar si se cumple el teorema del valor medio para el intervalo cerrado 1,2. Podemos observar que al tratarse de una función polinómica, entonces la función es derivable en el intervalo cerrado 1,2 y también es continua en el intervalo abierto 1,2. Por lo tanto, el teorema del valor medio es aplicable. Para ello tenemos que la función derivada de la función original viene dada por 3x al cuadrado menos 3. Vamos a tomar un f de a que va a ser nuestro a va a ser el 1, y un f de b que nuestro b va a ser el 2, y vamos a sustituir esos valores en la derivada. Entonces tenemos que f de 1 es igual a 3 por 1 al cuadrado menos 3, esto es igual a 0. Y f de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 3, y esto es igual a 4. Ahora nosotros con estos valores que hemos obtenido vamos a sustituirlos acá en la función derivada de x igual a f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a. Y entonces tenemos que vamos a sustituir, como dijimos, los valores que encontramos al sustituir el a y el b en la derivada. Teníamos que el f de b nos arrojó que era igual a 4, a esto le vamos a restar el f de a, que es igual a 0, y decíamos que nuestro b iba a ser 2, y a esto le vamos a restar el a, que era 1. Entonces nos queda el resultado de 4 entre 1, lo que viene siendo igual a 4. Ahora sustituimos del lado derecho.
de esta ecuación. Entonces ahora vamos a sustituir acá en lo que es la derivada, donde está f derivada de x, vamos a poner el 3x al cuadrado menos 3 igual al 4, que es el que acabamos de obtener. Entonces este 3x cuadrado va a ser igual a 4 más 3, ya que ese 3 estaba restando, lo pasamos a sumar. Y tenemos entonces que 3x cuadrado es igual a 7. Entonces este 3 que está acá multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos queda que x cuadrado es igual a 7 tercios. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos queda que x es igual a raíz de 7 tercios. Y luego tenemos que x tiene un valor de menos 1.53 y x tiene otro valor, un segundo valor, al tratarse de una raíz cuadrada, tiene el valor de x igual a 1.53, donde podemos observar que el x igual a menos 1.53 no pertenece al intervalo abierto de 1,2, ya que este tiene un signo negativo. Pero observamos que el x igual a 1.53 sí pertenece al intervalo abierto 1,2. Por lo tanto, el teorema del valor medio se verifica para el x igual a 1.53, y de esta manera estaríamos concluyendo lo que es el ejercicio 1, el problema 1 para esta tarea. Muchas gracias por su atención prestada.